Bueno, aquí nos tomamos muy en serio el coronavirus, no vayan ustedes a pensar que no. O sea, vamos a repetir algo que conviene recordar. En Madrid se están colapsando las urgencias. Bien, ¿esto qué supone? Que el que tiene un ictus, el que tiene un accidente de coche, el que ha tenido un accidente del tipo que sea, resulta que llega a urgencias y están colapsadas por gente normalmente mayor, pero no solo mayor, que cree que tiene el coronavirus y llama a urgencias, con lo cual se colapsa, o se presentan urgencias, con lo cual se colapsan. Vamos a repetir. Hay un teléfono solo para el coronavirus. 900-102-112. Es fácil de recordar. Esto hasta un concejal podemita podría hacerlo, con un poco de esfuerzo, pero podría. También puede apuntar. 900-102-112. Y allí dice, pues mire, yo creo que tengo esto. ¿Qué fiebre que tiene usted? No me he tomado... es que no sé. Bueno, pues ya vamos. Y van y le atienden en su casa. No tiene que ir al hospital, no tiene que ir le atienden en su casa. Y aunque el día va a estar hoy bien, pues si se quedan en casa mejor estará. O sea, esto de ir de discotecas, los bailes para la tercera edad y tal, bueno, allá ustedes, pero sin casa se está muy bien, leyendo libros y tal, y esas cosas. Bueno, Rosana, vamos a hablar, Rosa Belmonte, Buenos bienvenida, días. Raúl Vilas, Buenos días. Gracias por ese artículo tan divertido de la llegada a la aldea Gala. Claro, es que no nos acordamos que quedamos 7 de los primeros, de 160 que hay aquí, quedamos 7 de los fundadores de Libertad Digital, los que estuvimos allí. Sí. Yo ni siquiera soy de los primeros, soy el segundo. Llegó y... Tiene mucha gracia. Bueno, cuéntalo tú, anda. Hombre, claro, a ver, yo había estado en ABC. Claro. Entonces venía, claro, conocéis la sede de ABC, ¿no? Pues ¿Qué es fíjate. eso? Bueno, madre mía, es Eran como digo en el pisos de artículo, un historia. ministerio soviético ahí. Sí. Y de repente llegué Una redacción preciosa arquitectónicamente. Sí, ha habido varias. Preciosa, sí. Ahora La ironía no funciona en la radio. No es ironía. La redacción actual es una belleza arquitectónicamente. La han cambiado, Es una creo. concepción de espacio abierto circular. Ah, sí, pero eso En to- fue la en última torno- reforma. claro, la última. Pero bueno, pero eso Ahora, es que la última fue hace 20 años. Además por dentro. Sí, que, claro, sí. No, hemos por dudado Dios. sobre el edificio. No, pero es que... Esa redacción arquitectónicamente es una belleza, porque efectivamente está concebida en función de la centralidad de la redacción central y alrededor todas las secciones. Es un Pero poco CNN, antes, ¿no? cuando, claro, es que él habla, cuando yo llegué al ABC, que me había convencido por fin Ansón, después de perseguirme hasta el catre, llegamos y dice, aquí mismo se sentaba Zorín, todo esto es fantástico, y estaba la mesa primitiva, donde efectivamente se sentaba Zorín, eran redacciones pequeñitas y tal y cual. Ahora luego subías... Y aquello Era enorme. era interminable, no acababa nunca. Estaba hasta el patio andaluz de los fundadores. El patio de andaluz se lo llevaron a... Se lo no sé. llevaron. Ya, pero vamos, es que entonces estaba en su espacio. Ya. Entonces vienes de ahí y llegas a la antigua sede de Libertad Digital, que era un piso de Conde de Aranda. Sí. Un piso... No es más allá la calle, ¿eh? No está mal, un Sí, piso pero- señorial que para una familia estaría muy bien. Para Era un una piso muy familia, señorial. Sí. Bueno, pero, tan señorial que no funcionaba ni la chimenea. o Yo sea, pasé no, el otro día por allí y la verdad es que esa zona de Madrid es maravillosa. preciosa, es maravillosa. Además podías ir Sí. andando a todas partes, íbamos andando a la copa y volvíamos, con lo cual nos ahorrábamos el taxi. Claro, En y fin. la escena fue eso, pues aparte del impacto visual, pues aquello con las televisiones a todo volumen, lleno de gritos, era una cosa. Y recuerdo que era el día posterior a las elecciones americanas y era 2004, estaba el 11M reciente, había pasado lo del no a la guerra. Claro, en España encontrarte a alguien que apoyase a Bush era como ver un marciano. No, Pues allí eran todos marcianos, había sí. 4 o 5 y estaban vitoreando la Y victoria. como dices, la CNN de verdad, Sí, la no la CNN, cosa sí, esta en que había inglés. montado aquí Polanco. Y, No, aquello era tremendo. y claro, ese día lógicamente se me quedó grabado. Sí, Porque... es que siempre que quería haber vivido en la aldea de Astérix. Sí, Bueno, y comer el jabalí al final. sí, Con coronavirus, ¿no? Bueno, no, hombre, también tú. No por Caramba. Asterix, digo, O sea, un personaje. hay gente que encontró el amor en aquella Sí, sede. sí. Y además dura.
Que aquí los niños salen muy guapos, las parejas duran, es una cosa milagrosa. Bueno, y antes que nada, me acaba de contar Albia que ha muerto una persona muy relevante en las letras, que para los jóvenes pues no será Paulo Coelho, ni falta que le hacía. Pero para los que nos dedicamos a estas cosas, para mí al menos era el último clásico de la literatura española. José Jiménez Lozano, ya muy mayor, que llevaba en los últimos meses bastante fastidiado y que me acaban de llamar los amigos para notificarme que ha muerto esta madrugada. Bueno, pues ahí está su obra, que es lo fundamental, que tiene muchísimo. Obra descomunal, por cierto, se acaba de reeditar junto en un solo volumen dos de sus textos más hermosos, El Mudejarillo, que para mí es su obra maestra, y su libro sobre Santa Teresa, acaban de aparecer en un solo volumen, una edición preciosa. Santa Teresa, que no ha querido venir el Papa a celebrarlo. No. Como es antiespañol, claro, la única doctora de la Iglesia. Y anticatólico. Pues, anticatólico y anti importante. todo. La más importante y además una escritora absolutamente extraordinaria. Pues entonces no ha querido venir, porque él está en el separatismo catalán, en a ver cómo ayuda a destruir esto. Pero si según los mendas estos, Santa Teresa era de Vic o de no sé dónde. Catalana. Ahora sí. No, yo solo he visto a un Colón. tío de esos dando un seminario diciendo, una catalana de la cabeza a los pies. Sí, Decía, que se quedó en Ávila allí porque decía, "Ostras". Santa Se Teresa quedó en de Ávila Ávila. para Sí, evangelizar, Santa Teresa a ver de si Ávila era convencía. Pues una Ávila, ¿cómo catalana te va de la a cabeza a los pies. Exactamente. Una visita a Ávila siempre es recomendable, la verdad. Y, Sí, bueno, sí. dejadme que os cuente la última hora sobre el coronavirus. Se cierran en España los dos primeros colegios por el coronavirus. En La Bastida, en concreto, son los dos colegios donde acudían algunos de los niños de estas familias que resultaron contagiadas en el funeral de Vitoria, ¿no? Según ha podido confirmar al Diario de La Rioja la consejería, la decisión se ha tomado después de comprobarse que dos de los contagiados por este virus se habían saltado la cuarentena. Al parecer, estos dos positivos habían permanecido en estrecho contacto con diferentes personas, entre ellas varios niños. Alguno de ellos habría jugado un partido de fútbol en el fin de semana en el que habrían participado varios alumnos de estos dos colegios y, por supuesto, pues la decisión de la consejería ha sido cerrar los dos centros. Aparte de los teléfonos y de la información, Federico, lo que hay que también es que la gente pues sea, lógicamente, seria y sensata con estas cuestiones, ¿no? Y vamos a tener cuidado con la gran cuestión de la población flotante, la famosa etnia gitana, que respete las leyes, y un problema que no tiene mucha solución, y es el de los trabajadores ilegales. Ahora llega ya la primavera y vienen muchos marroquíes, no solo marroquíes, pero especialmente marroquíes, por ejemplo en Extremadura, en Huelva, vienen por Portugal. Todo esto es sumergido, es decir, como todo esto es ilegal, pues es ilegal. ¿Quién controla eso? Están en la frontera greco-turca a punto de liarse a bombazos otra vez, y hay 3.000 refugiados o no sé cuántos, o 12.000 en la isla de Lesbos, que es como un lazareto, es como Molokai, la isla de los leprosos del padre Damián, pues lo mismo, pero claro, es que estamos hablando de flujos enormes de decenas de miles de personas, que eso no puede controlar, eso no, menos que el turismo, porque el turismo se abstiene, la inmigración ilegal no. Yo hoy en mi columna de ABC pretendí hacer un llamamiento a mantener un principio de racionalidad básica. Es cierto que en este asunto se están cruzando dos vectores, por un lado el vector propiamente sanitario y por otro lado el vector económico, y que efectivamente en ese cruce de vectores hay que tener mucho cuidado en no hacer que el exceso de énfasis en uno provoque la catástrofe en otro. Pero hay que hacerlo, en primer lugar, hablándole claramente a la población y explicándole claramente lo que sucede. Yo, entre el modelo ítalo-francés, es decir, el de tomar medidas que primen absolutamente el aspecto sanitario sobre todo lo demás, y la opción del gobierno español, que es evitar que se le hunda el turismo a base de no decir lo que pasa, sinceramente me parece que la segunda opción es catastrófica. Bueno, hay que decir además, yo no sé, Roses, lo ves así, que primero había que mantener la manifestación grotesca de ayer. Ahora hay que mantener a Chimo Puig, hay que mantenerle las fallas. Luego llegará la Semana Santa. A lo mejor a alguno, por odio al cristianismo, le da por tal. Pero ya hemos tenido dos reuniones masivas que de todo contraproducentes.
incluyendo la de Vistalegre de Vox, para que Luis del Pino diga que no va a ir a un acto de Vox donde suele ser aclamado y que es un disparate hacerlo, resultado, fue menos gente. Y no deberían haber ido. Es verdad que anunciaron el que tenga algo. ¿Y cómo sabe que tiene algo? Bueno, sigue habiendo, por ejemplo, fútbol. Yo el sábado Por ejemplo, en Getafe. en Italia ya Pero en seguramente... Italia ya puerta cerrada. En Italia, no, y en Italia seguramente esta semana van a plantearse sencillamente la suspensión Pero del vamos, fútbol. Y en Francia están Y no prohibidas había- reuniones de más de 1.000 No había personas. ninguna medida de seguridad especial el sábado, que yo fui Dejadme al un par campo de de datos Getafe más. y Las ninguna. dos personas infectadas en Murcia, venían una de de ellas, una joven de 27 años, había estado en Arco, en Madrid, en Arco, en la feria Arco, ya se conoce, y un bebé de 5 meses que también había viajado a Madrid. Los niños que en principio se había dicho que no tenían riesgo. Bueno, Bueno, vamos a Pablo ver. Iglesias llevó a su niña ayer, o sea Bueno, que por cierto es un caso de una irresponsabilidad. Pero es que el problema es que vamos por detrás de Italia. Es decir, Italia no es Pakistán. Sí. Italia es un país como el nuestro, exactamente igual. Que va por delante en la pandemia y va por delante en las medidas de prevención. Es decir, ¿por qué no miramos a Italia? Es decir, ya hay casos de prevención verdaderamente extraordinarios, más allá de los de Italia, de cerrar Lombardía, de cerrar el Véneto, Oye, pero de es que cerrar es- los museos, los colegios. O sea, En Italia hay turismo también, ¿eh? Hombre, Pero- viven Por más que eso. aquí. del turismo. Y es verdad que aquí vemos a Simón diciendo, hombre, es que si usted tiene síntomas, pues no vaya a la manifestación. Y usted, si su hijo fuera, dice, pues yo, que haga lo que quiera. Y luego vemos, por ejemplo, la prevención que se ha tomado, Indian Wells se ha suspendido, pero la prevención que ha tomado conjuntamente la UITA y la ATP en los torneos de tenis es... Los recogepelotas tienen que llevar guantes. Los recogepelotas no pueden coger las toallas de los jugadores, las tienen que llevar ellos mismos. Los jugadores no pueden coger el bolígrafo del público para firmar las pelotas esas gigantes que firman. No pueden lanzar muñequeras, no pueden lanzar cintas del pelo, no pueden lanzar toallas o ropa a los aficionados. Es decir, y han dicho, tomamos estas medidas hasta primavera, en que ya las revisaremos. Es decir, ¿por qué nosotros estamos en un estado de prevención tan primitivo? Yo cuando veo que Milán y la Lombardía, o sea, estamos hablando de una ciudad que es más grande que Madrid y Barcelona juntos, ¿eh? O sea, estamos hablando de 17 millones que están cercados, pero cercados aún así. Hubo la víspera el típico listillo o asustado o novio enfebrecido o novia loca que salieron ilegalmente ya No, eso hay que decir que fue realmente una incompetencia de la Administración poco perdonable. Y es que se produjo una filtración de la medida 24 horas antes de aplicarla. Es como si tú dejas una filtración de una devaluación de moneda 24 horas antes. Bueno, y dos Pues algo sabe lo que horas, ya produce. te las has cargado. Pero Claro. es que además cuando la evolución es prácticamente igual en dos sitios, primero en Italia, ahora en España, que es en progresión geométrica, no Sí. se va No multiplicando. Sorprende mucho que haya medidas tan diferentes ante dos Bueno, es que aquí no hay situaciones medidas. idénticas. Ah, no hay medidas. El Tenía- presidente del gobierno sale, o sea, hoy se va a la comisión, o sea, Hoy un por señor que primera está vez, Macron sí. saliendo todos los días, que está Conte saliendo todos los días y No, Pedro este se va Sánchez por ahí. manda a Simón. Claro, a ver si coge algo. Es que con la historia de que no se produzca un miedo Alarma, colectivo. sí. Mire usted, el modo de que no se produzca un miedo colectivo es dar información. No hay nada que genere más miedo que la ausencia de información. Mire usted, si el asunto es relevante, y por lo menos lo es en cuanto a la velocidad de reproducción de eso, no hemos conocido una velocidad de reproducción semejante a esta, haga usted el favor de explicar las cosas y haga usted el favor de dejar claros cuáles van a ser los costes. Y si va a haber que asumir costes económicos, más vale que se vayan planificando. Pero además es que no es una cosa que pase de manera novedosa. Es decir, desde la gripe del 18, por no irnos a la peste, es decir, para ya hablando del siglo XX, los epidemiólogos lo dijeron claro, es decir, cada 50 años se va a producir una epidemia de este tipo y se fueron produciendo la fiebre de Hong Kong y otras, aquella que venía de los mocos de los camellos árabes, es decir, que se ha De los producido. murciélagos. Es decir, es verdad que ahora estamos en una sociedad que globalizada, que se mezcla, que va en avión, que se reúne en multitudes, pero eso ha pasado Mira, el siempre. otro día nos contaba Fran de la Jungla, en la cosa del pangolín. Y resulta que hay un tráfico ilegal
Sí, de animales salvajes. Sí. Porque hay una serie de animales salvajes que los chinos se han comido siempre, porque aparte de que les gustan medio crudos, es que además les atribuyen propiedades y tal. Y uno de ellos es el pangolín, pero es que hay un tráfico desde Tailandia y tal, porque además en China, en la parte que hay dinero, les gusta comerse eso. Que cuando contaba cómo se comían las tripas del pangolín como sushi, dice, válgame ¿Y el Cristo murciélago? bendito. Y el murciélago, pero pues ya pasó, con el murciélago ya pasó. El último coronavirus venía del camello, el anterior venía del murciélago. Uno se produjo en Arabia, otro no recuerdo dónde fue, pero quiero decir que es otra faceta de esto, de un coronavirus que ha habido 4 epidemias que no ha llegado a ser mundial, una porque murió en China, otra porque murió en toda el área arábiga, por supuesto no tenemos datos, pero esto que es una mutación, como se producirán periódicamente, de hecho hay 2 o 3 pequeñas mutaciones que la gente ya se ha vuelto loca. ¿Ha mutado? No hay... No, hombre, no, es una variante pequeña, pero no hay todavía unas cepas identificadas para vacuna, aunque ya hay prevacunas. De hecho, ya hay unas firmas farmacéuticas que se han disparado y tal, no hay una vacuna contrastada. Y tardará en haberla formalmente a disposición de mucha gente, pues casi un año mínimo. Claro. En todo caso, yo creo que lo que sí se puede exigir es que por lo menos en esto hay unas medidas unitarias a escala de Unión Europea y que, oye, si hay que tomar, pero existe la Unión Europea. Que no existe. Y si hay que tomar medidas incómodas, pues se toman. Pero es que no puede ser que teniendo pendientes concentraciones enormes de población como las que hay previstas en este país por distintos festejos de aquí al verano, no se tome ninguna medida. Y que en un espacio sin fronteras no haya unas medidas únicas. Es disparatado. Claro, si es un espacio único, habrá que abordar el problema de una manera única. Yo creo que también, por lo que he leído, no está claro si va a resistir o no al calor el virus, que eso puede ser la clave. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Nosotros tuvimos al mejor neumólogo de España el lunes pasado, con Enrique de la Morena, y nos advirtió, dice, vamos a ver, primero, no es la primera vez que se produce. Segundo, no es grave en sí. No es grave en sí. Tiene un tratamiento genérico, pero hay que hacerlo. Y sobre todo hay que prevenir, porque claro, lo que no puede ser es que se colapse la sanidad con gente que está enfermo para 15 días. Pero es que si no, no tratarán a ese enfermo de 15 días, que es paracetamol, quedarse en casa y no salir. Y quieto. Si tienes algún cuadro previo o paralelo, entonces necesitas un tratamiento tal. Pero claro, si a urgencias va todo el que le parece que tiene un pálpito y que tiene fiebre y ni se ha tomado la temperatura, pues no vayan a urgencias. O sea, llamen a los teléfonos, porque es que realmente ayer había una cantidad de disparates, de noticias falsas y tal, pero una cosa asombrosa, que estaban ocultando muertos, que claro, como no hay información, como la información es que aquí no pasa nada, porque Chimo Puig tiene que llegar a las fallas. El presidente del gobierno ha huido. Es capaz de pasar a la clandestinidad, con tal de no enfrentarse a las 2 arpías que tiene el gobierno. Es que fallas viene Semana Santa. Fallas, Semana Santa y Feria de Abril. Sí. Usted fíjese las concentraciones. Y estamos en plena temporada, ya dentro de nada, de bodas, bautizos, comuniones, etcétera, etcétera, donde las concentraciones, claro, las ferias taurinas también. En fin. Por supuesto. Yo que tenía ya mis entradas para el concierto de Patti Smith, ya he renunciado a ellas, evidentemente. Pero es igual, tienes una comunión espiritual y además están los discos. Estupenda, me encanta. Bueno, a ver, antes de que se me olvide, porque luego vamos a hablar, bueno, hablaremos después, pero antes, a ver, Rosa, ¿qué te pareció el número, no sé, es que no sé cómo llamarla, la cosa de ayer con las 2 áreas, una vestida de rojo y otra de morado, peleándose? El morado hay que recordar que es el color del feminismo, no el color de Podemos, ¿eh? Sí, o sea, hay que recordar eso porque las socialistas iban con su morado y su rojo. Desde luego lo más impresionante fue Carmen Calvo con ese estilismo entre Peaky Blinders y agua, azucarillo y aguardientes, que era una cosa como de que es fascinante. O sea, me parece más interesante. Peaky Blinders es para Irene Montero, lleva la cuchilla. Peaky Blinders es una serie de unos gángsters, que es un gitano medio galés y tal, que ven en la Primera Guerra Mundial. Son unos gángsters de la Revolución Industrial, los años 20, 30, y entonces llevan
una cuchilla de afeitar la llevan en la gorra de visera, clásica gorra de... Eso es un clásico. De sí. manera que hacía... y tal. Y era la gorra de Peaky Blinders. O sea, sí. Luego, por otro lado... Insinúan ustedes eso de la señora vicepresidenta. Y mucho más. Yo he dicho agua, azucarillo y aguardientes, que me ha parecido Pero mucho eso más simpático. zarzuelero, claro. Sí. Pero es verdad que hay una división en el gobierno, pero eso ya lo sabemos. Ha recordado tú esta mañana lo que contó ayer Lucía Méndez, de que Bueno, les presentan la ley sin poderla leer y Que tienen no que lo han aprobarla. leído, que sin aprobaron poderla una ley leer. sin leer. Porque además, Carmen Calvo... Pues era es- la primera vez. No, Sí. pero es sin poderla leer, porque además la verdad es que es muy mala. A mí me hace gracia... yo creo que ha pasado de tonta de la época de Pixie Dixie a mala, tonta y mala. Mala, Yo le sí, tengo sí. una admiración No es, enorme. no es incompatible. No, pero ¿eh? fíjate admiración, lo que hizo Albiac, porque esto no ha sucedido nunca. Pero yo creo que ni en la Unión Soviética. O sea, van a, por fin, a base de empujones y tal, van a tener que votar, porque ha dicho Pedro Sánchez que hay que votarlo, la ley esta grotesca de Irene Montero. Bien. Y van los ministros y tienen sus carpetas, el Consejo de Ministros, la ven, y la ministra en cuestión, la ministra de Igualdad, bueno, pues va y se pone a leer. Y como la pobre tampoco hizo su ley, no se sabe ya lo que es, lo que le han quitado y tal, va leyendo y de pronto se dan cuenta que está leyendo el borrador que ha sido enmendado. Y el problema es que no está el de la ley real. Entonces se votó bajo palabra, por lo que se supone que han hecho Carmen Calvo y tal, aunque la otra lo presente como suya. Ni la suya lo había visto, ni lo había visto el Consejo de Ministros, ni se sabe cómo garantiza nuestra De libertad todas maneras, sexual. yo creo que la división que hay entre socialistas y... O sea, entre socialistas no estoy hablando de las de verdad, como Ángeles Álvarez y gente así que está en la línea de Amelia Valcárcel o Alicia Millares, es decir, esa gente seria, pero me refiero a que la división entre Carmen Calvo e Irene Montero me parece más personal que otra cosa. No es Totalmente. porque Carmen Calvo no acepte el feminismo identitario, porque es alguien que cree que la Constitución no reconoce los derechos de las mujeres, que las mujeres Claro. no están contenidas. Y luego, Que hay que llamar al Congreso claro, solo una persona Congreso. que piensa eso tampoco está dentro del feminismo liberal tradicional. No, al revés. Luego, el Hombre, asunto sobre de todo lo que Ciudadanos- no está es dentro del modelo constitucionalista, porque es que lo asombroso es que esta señora creo que es profesora de Derecho Derecho Constitucional. Constitucional, Naturalmente, sí. Claro. naturalmente, el constitucionalismo Le- nace en el último decenio del siglo XVIII sobre la base de considerar la universalidad de la condición ciudadana, es decir, de no admitir identidades Ella internas quiere que dentro de la pongan nación. ciudadanos y ciudadanas, españoles y españolas. O sea, esa cosa que la Real Academia casi le da con el diccionario en la cabeza, ¿no? Pero le hizo un informe para recordarle que... Bueno, sí, lo, que- Cuando lo lo de ayer recoge, se- lo se- recoge cuando lo de ayer Guadalupe se Sánchez en este resume, libro. se resume muy rápidamente. Si no eres de izquierdas, no eres mujer. Es No, tal y cual. luego- es Es más, tal cual. como seas mujer y de derechas, te vamos a Que No, eso es pero- lo que iba a comentar. A mí lo que me deja más perplejo es el otro lado. Yo no entiendo cómo los de Ciudadanos o el PP van a una manifestación a que les escupan, a que les insultan, que además es contra ellos. Porque es una Claro. manifestación No, pero la ju- contra el modelo de sociedad que defienden el PP y Ciudadanos. La jugada maestra ¿Qué pintan ahí? del Es que no lo PP puedo es entender. extraordinaria. Es decir, Ciudadanos a la cabeza lleva a Begoña Villací, a Marta Rivera de Aragú, a las que se conoce perfectamente, pero la jugada maestra del PP lleva a Cuca Gamarra y a Belén Hoyo, como nadie las conoce, nadie las De insulta. todas formas, hoy es muy destacado, sobre todo, el ver cómo también incluso los medios más afines, ¿no?, a Podemos y al Partido Socialista esconden la elección de Inés Arrimadas, en la segunda mujer que lidera un partido político en este país Bueno, hay después que de decir Rosa Díez, que ¿no? en Madrid lo ha liderado Sí, pero a nivel Esperanza nacional. Aguirre con más poder A del que nivel han tenido nacional. ni Inés ni Rosa Díez. A nivel méritos nacional, aparte. arrasando a su contrincante, además de manera sana, ¿no?, en las urnas, en unas primarias, ¿no? Pues Sí, se pero- esconde pero- el mismo día, el mismo... Hombre, Pues que en, salas que en echan. circunstancias Salas que Porque parecidas... eso, según abriría- el feminismo identitario, son abejas reinas que ascienden para explotar a otras mujeres que son las que les planchan y las que les limpian la casa. Entonces Claro. esas mujeres no son Es respetables. que es un feminismo comunista. O sea, que es anticapitalista, anticapitalista. anticapitalista, antifamiliar, antipatriarcal y además contra todo el sentido común y la estética más elemental. Decir estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas, dicho por una quinceañera descerebrada, que no tiene a quién hacerle las croquetas se las ha hecho mamá, a lo mejor papá, y sobre todo es de una zafiedad. Bueno, también había un cartel de hoy es 8 de marzo.
¿What? Hombre, mira, ¿ves? No Eso... te creas tú que la saciedad se resume ahí. No, Espere, iba mucho ¿cómo ha más. dicho usted? Bueno, y Chocho de marzo. referencias Chocho de al marzo. coño por todos lados. Sí, pero bueno, eso es así. Joder, qué elegancia. Pero son así. ¿Tú no viste la No. procesión del Santo Chocho? La talla 38. Bueno, aprieta había el otro dedo. también, ¿eh? También. Estoy gorda y me paso tus cánones por las bragas. Bien, escrito Íñigo siempre, Domínguez, que, o sea, siempre unas es... Los Yo cánones creo que de es el Bach, momento se refiere. de recomendar el Colacel, ¿no? Porque Pues claro, sí. es que si seguimos, Federico, Hombre, yo no creo sé que eso lo dónde tenemos que podemos dar a No, Inés. no sigamos. Vamos a dárselo a Inés Arrimadas, sí. Y, por favor, ahora que ya hay una presidencia, que no vuelvan más. Hay una solución para esto, que está inventada. Si tú no quieres ser una manifestación de izquierdas contra ti, tú haces tu propia manifestación paralela ese día, donde va toda la gente decente, y entonces pues ahí van los del PP, los de Ciudadanos, si quieren ir los de Vox, seguramente Y si hay un querrán. virus por la calle, te quedas en casa. Exacto. Y además las que creen que las cuentas corrientes las ha abierto para las mujeres el feminismo identitario, pero que Claro. eso de las cuentas corrientes desde la época de mi madre, cuando Irene Montero no había nacido. Pues ella dijo, hasta hace 2 días. Hasta que ella, Si no fuera hasta por que las de ella, ayer, hasta que ella si le no han fuera puesto una cuenta en lingotes. se- Y por cierto, usted y yo hemos conocido el feminismo de los años de final de la segunda mitad de los 60, que era precisamente por definición antiidentitario. Lo que Total. planteaba justamente es que Totalmente. La igualdad o el privilegio. el concepto de identidad Exactamente. sexual era un concepto inconsistente. Bueno, el Colacel yo no sé si Si es un remedio sustituyes el también sexo por la identidad de género, se derrumba todo el feminismo. para, Pues ya está, Colacel. para pues- los aprendices de poeta, pero esos también absténganse, ¿no? Porque, claro, es que... No, este pero si es tipo que es el de nivel. rimas y demás. que El dicen, nivel, "Oye, es- 8 de marzo y tal y cual. El Federico. Papa se repitió. El Papa nos deja comernos las almejas y menos rosarios y más bolas chinas. Bueno, Que a lo mejor a Omeya ahora le parece bien. Poético, le O al parecerá Papa. poético. Colacel Oh, te eso le parecerá regenera muy por bien. dentro, se nota por fuera en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Securitas Direct. Lo decimos todos los días, Federico, yo no me canso de ¿Qué repetirlo. falta hace? ¿Qué falta hace en nuestra vivienda, en nuestro negocio y nosotros también a nivel individual, cada uno de nosotros, ir protegidos o bien con la aplicación Guardián SOS en nuestro móvil o poniendo este botón SOS en nuestra casa, que en caso de que entre alguien o que haya un incendio, que nos caigamos, cualquier cosa, Pues sí. pulsamos y enseguida nos van a mandar los servicios de emergencias. Es facilísimo contratarlo, solo tenemos que llamar al teléfono gratuito 900-130-900 y si queremos ver los vídeos demostrativos previamente, pues para quedarnos tranquilos y saber qué es lo que nos ofrecen, entramos en securitasdirect.es y ahí tenemos toda la información. Vamos a repetir el teléfono 900-130-900. Bueno, vamos a ver, Elia. Rebajas en el Corte Inglés. Rebajas en el Corte Inglés y el poder transformador del color. Ya sabes que hemos pintado nuestras fachadas, todos Sí. los rincones, los escaparates. El interior de nuestros centros se visten de colores vibrantes y es que es más color en el Corte Inglés. Tienes que acercarte y ver el poder del color. Por ejemplo, un maquillaje personalizado, un tatuaje de henna, un tratamiento de belleza en una cabina, dar un curso con un chef prestigioso, Sí. un buen masaje. Hay Te todo voy a tipo... aprender a hacer torrijas. Bueno, Croquetas. por favor. No, croquetas no. Pero la estoy- torrija está si aquí no te ya. acusan. La torrija es La ahora. torrija es ahora el momento y además es fácil de aprender si alguien te enseña bien. Claro, claro, hay que En darle un el par de toque, lecciones pero o en una. efectivamente, y con cariño, y se hace una torrija estupenda y pasamos una tarde fantástica. Bueno, pues todo No lo confundir tenemos... con las borracheras. No. Me refiero al dulce La torrija, clásico de estas fechas. claro, es la torrija... Torrija de leche. No. Bien Bueno, empapadita. Torrija como Puede ser. estado... Como de- estado mental, no, una torrija de esas no. Bueno, teñimos nuestros centros de color con más color en el Corte Inglés. ¿Sabes lo mejor de la torrija de leche? Cuando le pones encima leche condensada. Qué barbaridad. Demasiado, ¿no? Qué barbaridad. Nunca. ¿Ha oído usted Azúcar y hablar del canela, colesterol? una mezcla He de- oído, para una eso mezcla tengo de Livecol. azúcar y canela. Livecol para el colesterol, azúcar y canela. Mira, el dulce de leche en Miami, los cubanos, como además lo pasaban tan mal en Cuba, cuando ya por fin llegaban a Miami y se lo podían permitir, pasó al 3 leches, 4 leches y 5 leches. Cada leche es pasado por el baño María, la leche condensada, y vuelta a pasar, y vuelta a pasar. Entonces es como el café cubano, lo que llaman la coladita, que te dan un dedal. Es un dedal, no es el ristretto italiano, mucho menos. Pero tú
Y entonces, si encima le coges un helado de unos flanes de 5 leches, bueno, tú sales diciendo, a ver, Fidel Castro, a ver, que está muerto, pues mejor. Bueno, es un milagro que no se comieran, bueno, por eso la Florida es tan próspera. Y hay tantos gordos. Bueno, están, pero, y no solo es de eso, ¿eh? Los cubanos se cuidan más. Es más el hamburguesón. Ya está con nosotros Guadalupe Sánchez Baena. Está ¿Ya esperando, venido? sí, ya ha venido, la Muy autora de bien. Populismo Punitivo, que por cierto tiene una trayectoria profesional espectacular, ¿no? Una Sí. mujer que ya con 27 años... No ha sido 4 años cajera, digo 4 meses. No. Con 27 años puso en marcha su primer bufete de abogados con un crédito bancario en un sótano, en un local. Sí. Y hoy tiene 3 despachos en 3 ciudades diferentes de España. Todo a base de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio, Federico. Como Así todas que, las mujeres y abeja todos reina. los hombres que, claro. efectivamente. Claro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El tiempo es bueno, pero se va a poner mucho mejor, mucho más cálido, o sea que tranquilo, Gabriel, porque hoy ya va a llover un poquito en el norte. Paren de contar. En Madrid nos vamos hoy a 18, 19 de máxima. Mañana estaremos por encima 22, 24. No ponga usted esa cara de tristeza. No, sí, a mí me parece bien. Que paseas, bien. Que no paseas. Yo no voy a salir. Yo tengo que estar aquí. O sea, yo de aquí a casa, de casa aquí. Esclavo y si del caigo, deber. Esclavo del deber. Si caigo, estaré en la RDSI. O sea, a mí no me callan estos cabritos de virus. Y menos que lo disfrutarían algunos. Pero bueno, el tiempo se va a poner muy bien. La máxima está en 26 grados en Málaga y la mínima en 1 gradito en Granada. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver, Rocío Regidor, vamos a contar lo que está pasando, que es muy, muy fuerte. De hecho, yo no sé si hay precedentes de una caída en la bolsa como la de hoy al empezar. Pues no se recuerdan ni desde la crisis económica, que se pasó muy mal, hubo muchos días de mucha turbulencia, ya no sé cómo describirlo, si es pánico, si decir lunes negro ya se queda como corto, porque ha abierto en la apertura el IBEX 35 con un desplome del 6,7% en los 7.812 puntos, pulverizando todos los mínimos. Recordemos que hace tan solo 2 semanas estábamos en 10.000 puntos. Pensábamos que había bajado mucho la bolsa estos días por el coronavirus y que era difícil caídas similares a las de la semana pasada, con caídas del 4%, pero es que en la apertura casi un 7%, como decía, se recuerda muy pocas veces, se suma a la incertidumbre del coronavirus también la caída del precio del petróleo, el choque entre Arabia Saudí y Rusia, por esa negativa de los rusos a sumarse a los recortes de la OPEP, ha provocado que Arabia Saudí rompa todo lo acordado, anuncie un aumento de producción. Esto ha hecho que se desplomen los precios del petróleo un 30%, también en niveles que no se veían desde el año 2012, y está el petróleo, el barril Brent, en $31. Esas dos cuestiones van a marcar hoy la jornada, probablemente también la apertura de Estados Unidos y la semana. Bueno, pues nada, iremos siguiéndolo. Va a hacer falta un servicio médico de valores. O sea, le tome el pulso a la bolsa totalmente. más o menos cada hora, Sí. porque esto tiene una pinta a color de hormiga negra, claro. Bueno, vamos a ver, Verónica, a ver, noticia de interés cultural de la Pues esta vez nos lleva al Museo Nacional de Ciencias y ve a través de sus libros y diarios científicos ejemplos de las investigaciones relacionadas con la evolución y la selección natural, así como publicaciones de las teorías darwinistas en nuestro país. Así que Bueno, al que más criticaban por ser darwinista era a Félix Rodríguez de la Fuente, porque salía en la tele y decía, la selección de las especies. ¿Qué? ¡Fascista! Porque aquí, fascista cualquiera que por alguna razón te recuerde la realidad. Dice, bueno, pero es que lo veías. Y entonces salía un águila, cogía un borrego,
se lo llevaba en el aire, ¡boom! Y lo estrellaba, como han hecho siempre las águilas con los borregos. Si no fuera O sea, que borregos, las águilas no son vegetarianas. No. Qué sorpresa. No. Y además la vida de los demás les importa un rábano, como ha pasado siempre. Claro, eso es un montaje. Los animales no actúan así. Que los animales no se comen unos a los otros. No, al parecer. Son vegetarianos todos. Que ya va siendo hora que alguien coja ese museo maravilloso que tiene unos fondos extraordinarios y que ya no caben, o sea, que están los hacinados, los animales, las muestras, absolutamente el todo. El elefante, que eso es lo mejor de todo. El del Duque de Alba. Claro, Bueno, el elefante, por lo favor, maravilloso. que alguien meta... Bueno, porque es museo. Si es musea, no se podría hacer. Pero es verdad que aquí se están ampliando y haciendo grandes ampliaciones de cualquier tipo de cosa, excepto de lo que ya hay. Está justo la Escuela de Ingenieros en medio, es el edificio que queda en medio, que sigue como Escuela de Ingenieros, y la verdad es que está en un sitio extraordinario de Madrid, pero claro, es que pilla mitad, hace que se tengan que repartir los fondos y no es muy práctico, la verdad. Pobres animales. Primero muertos, luego separados. Eso es muy triste. Vámonos. Cuando juegas al cupón diario... Bueno, Guadalupe Sánchez Baena es muy conocida en la gente de Twitter. Aquí yo no tengo Twitter, porque vio el doctor de la Morena y agradezco su consejo. Son prohibiciones comunes. Siempre, como dice Rosa Belmonte, también en Twitter hay cosas muy buenas. Y de hecho, en el prólogo de este libro, el prólogo es de John Müller, y sí, porque como es chileno, sí, pero de origen alemán, claro, Müller. Bueno, pues John, nuestro querido John, dice que él la conoció como Proserpina en Twitter. Y yo la empecé, no sé quién me habló de ella, y la empecé a leer en Voz Populi. Apuesto que Vara. Seguro que fue Alejandro Vara. Pues no creas. No. A lo mejor fue John. Ah, puede ser. A lo mejor fue John. Bueno, el caso es que cuando salió el libro, inmediatamente hablé con Rosa. Tenemos que traer a esta mujer, además, igual. Y además, como tiene una voz estupenda y habla muy bien, ya acabo prácticamente de comprometerla para que se incorpore a la tertulia. Ha sido una encerrona, sí. Sí, pero bueno, es que en la guerra como en el amor, todo vale. Bueno, cuestión fundamental. En este asunto hay que decir que todos los abogados, los jueces, bueno, aquí abogado me parece que solo es Rosa. No sé si Albiac o Raúl han hecho derecho, yo no, y además mi idea de la justicia necesita mantenerse lejos del estudio del derecho, salvo el romano quizás o algo así. Bueno, pero debo decir que para los abogados y los jueces este es un libro extraordinario porque no rehúye, aunque proclama que quiere ser que lo entienda todo el mundo, pero entra en las cuestiones que técnicamente hay que explicar y que luego entienden los jueces, los fiscales y los abogados, pero el ser humano común no las entiende. Pero hay que explicarlas, porque el derecho es una cosa muy compleja, y era compleja en Roma, pues imagínate a estas alturas o altitudes. Bien, pero hay 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales. Primero, ¿cómo explicas cuál es el origen, con 2 hitos, que es la Rusia soviética y la Alemania nazi, de lo que es un derecho que no es derecho, que es punitivo, que es una persecución del autor y no del acto, sino del actor? Y luego todo lo que a partir de la violencia de género explicas, con el caso de la manada y otros casos, y toda la jurisprudencia, donde después de que anoche me lo leí por segunda vez, así está todo demarcado, llegué a la conclusión de que el Constitucional, si pagara todos sus pecados, no habría calderas en el infierno para pagarlos. Porque al final, después de mucha jurisprudencia, lo que ves es que avalan la barbaridad que primero han hecho los políticos. Sí, bueno. Y luego remata el Tribunal Supremo cuando se producen 2 corrientes. Siempre. Sí, correcto. Esa es otra. Parecía la manifestación de ayer. O sea, ya con 2 áreas. Una que es socialdemócrata y otra ya soviética, cubana, bolivariana. Sí, lo que dice Federico es muy importante. Yo decidí realizar una introducción histórica porque, como dijo Camille Essé, este filósofo, comentó que el pasado que no se aprende tiende a repetirse. Sí. Y muchas de las cosas que estamos viendo ahora supone, como ha señalado Federico, el renacimiento de una figura jurídica infame, que es el derecho penal de autor. No existe democracia cuando el derecho
castiga a una persona no por un acto concreto que ha cometido que lesiona un bien jurídico, que ese es el derecho penal actual, sino por una cualidad de la persona, una cualidad del ser humano. Esto lo vimos en la Rusia soviética, se castigaba la clase. El estamento hay social. que decir que además cuenta cómo va evolucionando desde el 22, que es el año en que le da el jamacuco a Lenin, pero van hasta el 26, van agravando hasta depurar ya lo que es una persecución personal en función de la clase y al margen de que haya hecho algo o que no haya hecho nada, en función del peligro de que haga, que ya es... Que hay mucha gente que no sabe que en la Rusia soviética el abogado no tenía que tener conocimientos jurídicos, de hecho no era un abogado defensor, defendía al Estado y no al cliente, los jueces eran elegidos muchas veces entre personas que tampoco tenían conocimientos del derecho y eran elegidos por aclamación popular, es decir, se votaba en los soviets correspondientes quién era el juez de turno. Entonces, al margen de eso... en la Rusia comunista era la clase, en la Alemania nazi era la raza y ahora tenemos un derecho penal de autor muy novedoso que no habíamos visto hasta ahora y del que ha hecho bandera la izquierda, que es el derecho penal por razón de género. La identidad es el género, el sexo. Y además hay que aclarar, que porque también lo explica, la diferencia entre género y sexo, porque género es un concepto anglosajón que no es el concepto clásico y tal, y además que ya es una manipulación. Pero y además es que un término... explica lo que dijo la Real Academia. Sí, yo no invento nada, o sea, yo simplemente explico un informe que emitió la Real Academia de la Lengua en 2004, muy crítico con la ley de la que ya estaba detrás allí Carmen Calvo, muy crítico precisamente porque efectivamente el término género tiene unas connotaciones en el lenguaje anglosajón que no tiene en la lengua castellana y además son unas connotaciones que están altamente politizadas porque esto, la palabra género por primera vez, ¿a que no sabéis de dónde sale? De una convención de la ONU sobre la mujer del año 95. Ahí es donde por primera vez se habla de género. En Pekín. En Pekín. Buen sitio para hablar de derecho y tal, pero explicas que es un concepto anglosajón, gender, que ya es distinto del tradicional español y en general de todo el mundo. Y que no hace únicamente referencia al sexo, es decir, a la diferencia biológica entre hombre y mujer, sino que tiene otras connotaciones políticas. De hecho, el género ahora está muy relacionado, intrínsecamente relacionado con esto que le gusta tanto ahora a los nuevos marxistas millennials, que se llama interseccionalidad. Eso es maravilloso. Que es una de las cosas que en la ley se ha cargado el machirulo Campo, que como es juez y es de muy buena familia andaluza, pues claro, sabe que esto de interseccional no... Es que además el libro parece un poco profético porque yo critico que se emplee la palabra género para hablar de violencia contra la mujer, yo digo o violencia machista o violencia contra la mujer, pero no utilicemos género porque es una cuestión altamente politizada, porque además en derecho español tiene unas connotaciones políticas muy determinadas que lo vinculan directamente a movimientos anticapitalistas de extrema izquierda, además de ser una palabra que no existe, en nuestro derecho no tiene una definición concreta, y llega llega Irene Montero, la incluye en la ley para darme toda la razón, y el ministro que dice que eso hay que quitarlo de en medio porque... Hay que decir que gramaticalmente, cuando se hablaba de los géneros, se hablaba de masculino, femenino, neutro, epiceno, común y ambiguo, porque eran caracterizaciones, pero como bien dices, la diferenciación en materia de sexo, a la hora, por ejemplo, de la violencia sexual, que es lo que está legislado de toda la vida, pero de toda la vida. O sea, la violación, por ejemplo, los tercios de Flandes se castigaba con la muerte. O sea, del enemigo o del amigo, era igual. Siempre ha habido una legislación contra la violencia contra la mujer, porque era de una familia, porque podía estar embarazada, porque era un ser libre, porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, hay toda clase de teorías, depende de las culturas, sobre todo las religiones, pero en el Código Español está de toda la vida. De hecho, desmenuzas la diferenciación que hacen. Yo creo que es un poquito, pero bueno, es que es un asunto tan delicado que hace el Código Penal de Belloc, que tenía además a Margarita Robles como su mano derecha. Yo de hecho soy una gran partidaria de esta nueva regulación. En el año 95 se abogó por eliminar, que al final no se suprimió del todo
por poner de acuerdo también al Partido Popular de eliminar el término violación, porque el término violación tenía esa connotación de como que se vulnera, que cuando una mujer pierde su honor, cuando la agreden sexualmente, y entonces, claro, querían quitar eso, la honra, querían sacarla del Código Penal, hay que decir que porque encima que te violan, encima te deshonran, o sea, la deshonrada eres tú. Tenía su lógica, ¿eh? Claro que tiene su lógica. Y bueno, para digamos que desmentir toda esta oleada que hay ahora que pretende hacernos creer que hasta que no ha llegado Irene Montero con el Código Penal en la mano, con Juana de Arco, aquí existía impunidad para los agresores sexuales. No. Ya en el año 73 se tipificaba como delito el sexo no consentido. El Código Penal dos categorías distintas. Dentro de los delitos contra la libertad sexual se crearon dos categorías distintas. Una que era la agresión y otra el abuso. ¿Qué diferencia la agresión y el abuso? Pues que en el primero media violencia o intimidación. Entonces se castiga con más pena. Esto tiene sentido porque cualquier persona que sepa un poquito, una de las funciones del Código Penal es la educación en el sentido de desincentivar conductas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a penar con un castigo mayor, vamos a castigar más a una persona que utiliza violencia o intimidación, es decir, que te pone un cuchillo, que te pega o que te intimida, te amenaza con, pues yo qué sé, pues con matar a tus hijos, que al quien simplemente abusa sin el consentimiento, pues aprovechando, pues yo qué sé, que una mujer está borracha y que no está en sus cabales para consentir. ¿Por qué tiene sentido esta regulación? Porque vamos a ver, lo que persigue el derecho y tiene que perseguir es ayudar a los jueces a que cuando considera que unos hechos están probados, poder coger esos hechos y subsumirlos en un tipo penal concreto. Cuanto más claro, mejor. Este Código Penal distingue esos dos supuestos, cada uno con sus agravantes y con sus atenuantes. Y eximentes. Entonces, ¿esto a qué ayuda? A que una vez el juez tiene claro cuáles son los hechos, dice, pues esto me encaja mejor aquí o aquí. ¿Qué vamos a tener ahora? Pues por lo que se ha filtrado, que a mí no me gusta comentarlo mucho porque esta gente es experta en lanzar globos sonda para que los critiquemos muchísimo, luego y digamos, qué mal todo, es todo fatal. Y luego sacar algo que, aunque sigue estando mal, está un poquito mal de lo que hemos criticado y así tratarnos a los demás como hiperventilados, pero bueno, de lo que se ha filtrado, de lo que hemos podido saber, sobre todo por este informe de justicia, es que ahora mismo todo se va a pasar a llamar agresión sexual. Todo. Entonces, todo es agresión. Un piropo por la calle. Todo. Y dice, se considera agresión sexual, varios tipos de conducta. Entonces, que es violación para ellas. Ahí está. Sí, pero acuérdate que hubo una campaña muy intensa el año pasado con Irene Montero, con la bonita Carmen Calvo y todo esto, diciendo que no es abuso, es violación, queremos que todo se llame violación porque el Convenio de Estambul dice que todo violación. Y es mentira. Y ahora es mentira. Porque el Convenio de Estambul dice que habrá que tipificar como delitos determinadas conductas, no que se les llame violación. Fíjate si es mentira, que ahora dicen que han sacado esta legislación porque da mayor cumplimiento, falso también, a las estipulaciones del Convenio de Estambul, y resulta que no aparece el término violación en la reforma. No aparece por ningún sitio. Ahora sí que lo tenemos en el artículo 179. Pero en esta reforma, en lo que se ha filtrado, no aparece la palabra violación. Pero vamos a ver, no había que llamarlo a todo violación porque era una exigencia del Convenio de Estambul. Y rebajar las penas, o sea, es que nada tiene sentido. Claro, porque la condena no es lo importante, según dijo el otro día Irene Montero. Claro, pero esto es una excusa, son muy listas. Como se les ha acusado de que esto era una reforma punitivista, ellos han dicho, bueno, pues vamos a hacer como que rebajamos las penas, que queda muy moderno, pero en el fondo lo que se está creando es un batiburrillo que va a dar lugar a muchos supuestos no voy a decir de impunidad, pero sí de confusión. Mira, yo en lo que leí, por ejemplo, en el tipo básico, que es la conducta básica que se tipifica, es decir, consideramos que es agresión sexual esto y esto, ¿de acuerdo? Pues se incluía como tipo básico del delito de agresión sexual el suministro de fármacos. Luego seguías leyendo y decía, el artículo que regula los supuestos agravados. Se considerará que es un supuesto agravado, pues a esa conducta le añades otra más que hace que la pena tenga que ser más grave. Entonces, si el tipo básico son de 5 a 10 años, pues el agravado de 6 a 12. Pues te decía,
si en las conductas tipificadas en el artículo anterior, el 179, se añade el suministro de fármacos, entonces la pena será de 6 a 12 años. Y dice, ¿qué quedamos? ¿Suministro de fármacos es 5 a 10 o 6 a 12? Y luego, además, es muy impreciso porque dice, en atención a la menor gravedad de los hechos, el juez podrá aplicar la pena en un grado inferior. Y entonces yo cuando leo eso me acuerdo de Carmen Calvo cuando decía, el año pasado creo que era, sí, seguro, decía que la reforma iba a procurar eliminar el margen de interpretación y de discrecionalidad de los jueces. Cosa que es imposible. Algo que es imposible, es necesario, de hecho. Pero lo que me hace muchísima gracia es que tal y como han redactado los nuevos artículos, es que hacen todo lo contrario. De hecho, le están poniendo a los jueces el trabajo mucho más difícil porque el batiburrillo es considerable. Y ya no hablemos de otra cosa que han hecho que a mí me llama muchísimo la atención y además se amparan en el Convenio de Estambul. Pues siempre, es que además el Convenio de Estambul es como no leen nada, cogen un gancho y se cuelgan de ahí. Sí. Han agravado, consideran un agravante que la agresión sexual la cometa tu pareja o expareja. Es decir, que se va a castigar más que te viole tu pareja o expareja. Un tío que te pille por la calle, es que un tercero desconocido. El violador del yo no he elegido ese tío. más que el marido. De hecho... ¿Y por qué? Bueno, ellos dicen que en el Convenio de Estambul se establece que el Convenio de Estambul establece que se podrán, ojo, aquí la palabra podrán es fundamental, se podrán agravar las penas de los delitos tipificados en el convenio cuando concurran una serie de elementos, y uno de ellos es que el delito lo cometa la pareja o expareja. Y dice podrá en función de la legislación vigente, porque el Convenio de Estambul establece la necesidad de tipificar muchos delitos, no solo las agresiones sexuales, que ya estaban tipificadas en España. Hombre, y el consentimiento estaba claro. Claro, y el consentimiento. Parece que lo han inventado ellos. El Convenio de Estambul lo que establece la necesidad de que se tipifiquen delitos, por ejemplo, como la ablación genital, como los matrimonios forzosos. Entonces ahí tiene, incluso las agresiones, entonces ahí tiene sentido que tú, por ejemplo, que se agrave más cuando la ablación la comete una pareja o expareja de la mujer, porque ahí hay como una relación de confianza, también se habla del parentesco como agravante, que cuando te la hace un tercero. Tiene cierto sentido. Pero además hay otra cosa que es muy importante y a mí me gusta señalar del Convenio de Estambul, para que se vea el disparate en el que estamos y cómo se escudan en el convenio sin tener ni idea o teniéndola y con mala fe. El Convenio de Estambul, lo primero que dice, porque hay cosas del prólogo del convenio que no estoy de acuerdo, porque el Convenio de Estambul es un convenio que aplica a países miembros del Consejo de Europa, donde no existe el heteropatriarcado socialmente, hace mucho que el heteropatriarcado falleció, como digo yo, pero nada más empezar, lo primero que dice es que en la tipificación de los delitos que se establecen en el convenio, los Estados miembros no podrán establecer discriminación por razón de sexo. Es decir, por ejemplo, cuando se establece esta agravante para las agresiones a otra persona, se habla de pareja o expareja. No se dice se agravará cuando el hombre maltrate a la mujer. Habla de pareja o expareja. Entonces, los que estamos vulnerando el Convenio de Estambul actualmente, por donde estamos vulnerando el Convenio de Estambul, no es por los delitos de agresión sexual, los delitos contra la libertad sexual, que están perfectamente como los reguló el PSOE con Izquierda Unida en el 95, ¿no? El Código Penal de Belloc. Lo estamos vulnerando con el artículo 153 de la Ley de Violencia de Género, Federico. Bueno, déjame decir solo dos cosas y os dejo preguntar. Sí. Hay dos cosas que aparecen. Primero, la discriminación, que es contraria a la Constitución, la dice la ley básica de los españoles y de cualquier Constitución. Antes se remontaba a los orígenes, digamos, del constitucionalismo del final del 18, Albiac, pero es que es así. Es decir, nadie podrá ser discriminado ante la ley. Todo el feminismo histórico, que es liberal, tiende a ser garantista y a asegurar esa igualdad que precisamente se carga la ley de violencia de género. Y una cuestión que es incluso previa, que es la carga de la prueba. Exacto. Es decir, la ley de violencia de género, a su lado, la ley del embudo es garantista. O sea, vamos a ver, ¿cómo es eso de que el acusado tendrá que probar? ¿Cómo que tendrá que probar el acusado? Y por desgracia, eso va unido, van las dos cosas juntas. El acusado, hombre, acusada no puede ser, tiene que probar
que es inocente. Y aunque lo pruebe, y si lo prueba, y si es igual de culpable o de inocente que la mujer, y ahí entra la sentencia de Zaragoza, que es uno de los casos para meter en la cárcel a todos los que han juzgado esto, pero vamos, un juez tras otro, porque encima esto se confirmó, que la cosa además, yo recuerdo que lo comentamos prácticamente en directo, cuando sucedió. Era la víspera, nos lo contaron desde Zaragoza. Emilia Landaluce, me acuerdo que estuvo, incluso hizo algún reportaje un reportaje sobre la pareja. Está una pareja en Zaragoza, son las 3 de la mañana. Está a punto de cerrar el bar. Han bebido lo que está escrito y lo que solo está escrito en el Ebro. Bien. Y entonces pelean porque uno quiere irse y otro no. Y entonces, en un momento, el marido le hacía así, la otra, no, el marido, ella le pega una bofetada, ella agrede primero. Él le contesta con otra bofetada mayor, porque es más fuerte en general el hombre, también en Zaragoza. A lo cual ella le aplica una patada en las zonas íntimas que lo deja doblado. Llegados a ese empate técnico, ¿verdad?, que el más fuerte recibe un castigo mayor, bueno, pues se besan y se van juntos. No hay denuncia. Los delitos, no hay lesiones, no tienen que ir a urgencias. Es más, se van a casa muy contentos porque se han calentado y mira. Y hay un tercero, y el fiscal, se llama, algo así como Madrugo, no sé qué. Bueno, va y los denuncia y condenan a 3 meses a ella y a 6 meses a él. Correcto. Eso se llama simetría penal. Eso es una barbaridad. Bueno, te voy a contar una cosa que contó el otro día Berta González de Vega, que tuiteó su padre, que es médico, dice, tiene más retweets que seguidores. Bueno, este es el asunto. Mujer, 2 válvulas metálicas, Sintrón, obesa, 75 años, caída nocturna en el baño. El marido consigue levantarla con dificultad. Llevada al hospital por 0,61. Hematomas en antebrazo. Marido, 2 días en calabozo por denuncia de la enfermera de urgencia. Eso es así. El caso de Alexia Paola, no sé si lo recordáis. Aunque no se denuncia, se ha puesto en conocimiento. Se ha hecho muy famoso. No solo tenemos un problema con la presunción, porque este tema de la simetría penal enlaza directamente con la presunción de inocencia. La simetría penal supone que ante los mismos hechos condenas a una pena diferente, en este caso en función de un rasgo, de una cualidad, como es el sexo del agresor. Es por eso yo digo que este artículo 153 que metió la ley de violencia de género en el Código Penal sexualiza un delito y eso es gravísimo. Eso es introducir el derecho penal de autor en nuestro Código Penal. Sí, y eso es de un modo descarado retornar a una concepción estamentaria del derecho, lo cual se supone utilitaria. que yo hablo más de utilitaria. Se supone que lo que supone el paso a las sociedades modernas es ese momento en el que lo comentábamos hace un momento, verano de 1789, el abad de Sillés dice: todos somos desiguales, pero justamente para evitar que los más fuertes se cargan a los más débiles, creamos una ficción jurídica, que es la igualdad ante la ley. Cuando hablamos de igualdad, no estamos hablando de igualdad entre individuos, sino igualdad ante un paradigma. Correcto. La ley. Si usted se carga esa igualdad ante el paradigma, que es una ficción jurídica, con esa ficción jurídica se ha cargado usted la sociedad moderna, sin más. Claro, pero además... hemos vuelto al derecho penal del enemigo. No, exacto, es el derecho penal del enemigo, que decía Yacos. Además, es que ahora esto además... todo esto es un caldo de cultivo que se ha ido creando, porque ¿te acuerdas que durante la crisis financiera se hablaba mucho? Es que la sociedad española no tiene conocimientos económicos y la gente no sabe lo que es una hipoteca. Pues no, el problema es mucho más grave. El problema es que ya no hace falta saber lo que es redactar una demanda, pero el problema es que nos faltan, en general, conocimientos jurídicos básicos, pero básicos a nivel de lo que es una democracia y de lo que es un Estado de Derecho. Que esto es lo que ha llevado a que consigan alcaldías gente como Ada Colau, o que tengamos en el gobierno a gente como Pablo Iglesias, que dice que la voluntad popular está por encima de la ley. No, señor. La democracia no existe si no hay, a su vez, no va de la mano del principio de legalidad, que no es otra cosa que el sometimiento de todos los ciudadanos y de todos los poderes públicos al imperio de la ley. Entonces, democracia y ley se retroalimentan, se necesitan la una a la otra. Y entonces, esto ha generado este caldo de cultivo para que estos señores, en pos de la voluntad popular, arrogándose esa voluntad popular... Que son ellos. Son ellos, por supuesto, ellos son la gente, ellos son el pueblo, entonces llegan y, primero,
con una excusa, que ahora resulta que la excusa o el pretexto es el feminismo, es una excusa identitaria, en este caso disfrazada. Sí, otras veces sea la clase social o... La herramienta es la identidad, pero el pretexto ahora mismo es el feminismo. Entonces, lo que han cogido es... Han hecho suyo como pretexto el feminismo y con la excusa del feminismo te colonizan las instituciones porque, claro, si no eres feminista, eres machista. Instrumentalizan las herramientas legislativas de nuestro ordenamiento jurídico para, con la excusa del feminismo, dividir a la sociedad y crear categorías de víctimas y victimarios, y con eso pues crean el caldo de cultivo para la división social, que es de la que se nutre. Pero además hay porque en el derecho de autor que citabas antes, pues por ejemplo en Alemania había las leyes de Nuremberg que definían claramente lo que era ser judío o no ser judío. Pero es que ahora con el género ni siquiera eso está claro. No, porque es que si no el está género claro. puede ser... No se ponen de acuerdo ni ellos. Puede ser cambiante. No, yo ya he dicho, a mí la primera que me denuncie... Y dices, no, pero es que yo en ese momento me sentía mujer. No, yo ya me he dicho, a mí la primera demanda que me ponga Montero sería la primera, yo me llamo Maricruz. Yo soy Maricruz. ¿Qué seguridad jurídica? Cuando decía que era analfabeta es porque me sentía Maricruz. No, y además es muy importante que la gente entienda que mucha gente dice, bueno, es que esto es una exageración y tal. Y yo ahora pongo siempre de ejemplo para que vean que esto de victimizar a todo un colectivo, las mujeres, para criminalizar a otro colectivo, los hombres, es cierto. A mí, y con esto acabo, me gusta reproducir una frase que dijo hace un año la que ahora es presidenta del Senado, que no estamos hablando de una señora que pasaba por allí ni una loca. Y esta frase era: en España no hay democracia porque un 50% de la población, los varones, ejercen violencia contra el otro 50% de la población, las mujeres. Esto lo dijo la que ahora es presidenta del Senado cuando estaba de directora del Instituto de Violencia de Género. Exacto. Es gravísimo. Está en el Pero sabe usted, precisamente a mí lo que me preocupa es que este populismo punitivo del que usted habla ha permeado la sociedad civil, que no se produce únicamente en el espacio judicial, sino en todos los espacios cotidianos, por incomparecencia de la política creando un tradicional, riesgo extraordinario. Sí. Usted analizó hace no mucho el caso Plácido Domingo, en el que se interfieren planos distintos. A mí me produce verdadero estupor lo que acaba de suceder con los editores de Woody Allen. La editorial Hachette se ha cargado un contrato firmado que tendrá que pagar en cualquier caso, sencillamente por el estado de hostilidad creado hacia un individuo que no ha pasado ni siquiera jamás por un procedimiento judicial, porque Mia Farrow intentó abrir intentó y lo han rechazado. Es que no ha pasado por el procedimiento, porque la juez consideró que no había causa de procedimiento. Pues entonces, ¿ha pasado? Es que no ha pasado por el procedimiento. De todo eso va el Me Too. El Me Too, en el fondo, de lo que se trata es como ahora mismo, y además a mí me lo han reconocido algunas feministas, como ahora mismo son conscientes de que el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, que hay que recordar siempre que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, a mí me gusta repetirlo. De ahí que se le llame prostitucional tantas veces y lo ha acreditado. Que la independencia del Poder Judicial ahora mismo, con sus fallos y con sus aciertos, pero es un dique, es decir, de puertas del juzgado para adentro. La presunción de inocencia se respeta la mayoría de las veces. Como tienen claro eso, ellos están intentando crear una suerte de juicios paralelos. Juicio popular, claro. Que son los juicios en populares. Los medios. Y además la frase que utilizan siempre para justificarlos, para decir, bueno, no pasa nada. Sí, por eso está en la portada del libro, es la quema de brujas. Sí. Si no has hecho nada, no tienes de qué preocuparte, ¿de acuerdo? Claro, pero eso hay una cosa que me parece importante en tu libro y en tu forma de escribirlo, y es que no estás yendo contra los mantras de la izquierda. Quiero decir, en el caso... Son casos absolutamente jurídicos. Entonces yo quería ir a otra cosa de la que hablan más adelante, y es el derecho penal contra el inmigrante. Es decir, cuando antes has citado las leyes de Nuremberg, dice, ahora mismo se prevé que el inmigrante ya es un delincuente. Es decir, y claro. Hablando, o sea, que tú no vas solo contra la izquierda, sino también contra la extrema derecha que pretende... Primero, porque utilizan el mismo argumento, es decir, cuando hablas de potencialidad delictiva, eso es muy peligroso. Cuando dices que
los inmigrantes son 3 veces, tienen una potencialidad 3 veces mayor como violadores que los españoles, estás jugando al mismo juego. Yo siempre digo que eso no es combatir, estás compitiendo. Y mucho cuidado porque cuando compites con los mismos instrumentos... Sí, lo que pasa es que hay un problema a diferencia del otro, que es verdad. No, pero es que ellos también te dicen, no, pero las feministas también te dicen que con las estadísticas en la mano tienes razón, porque los hombres pero eso también lo desmientes. A las mujeres, no, pero hay un caso especial de cosas, algo que dice Santiago Abascal que lo sí, esa es la cuestión. Se publicó un informe el viernes. Pero donde está el kit de la cuestión, y es lo que nos debemos de fijar todos, es que ambos equivocan el foco del problema, porque ni se trata de negar, yo no soy buenista para nada en estas cosas, ni negacionista, ni se trata de violar, que hay violencia machista, entendiendo la violencia machista como cuando se maltrata a una mujer para someterla, para humillarla, para vejarla. Y tampoco se trata de negar que existe un problema, por ejemplo, en los centros de menas, pero a lo que vamos o que por ejemplo, existe un problema con las ayudas que se pueden dar a determinados inmigrantes, pero el problema es que señalamos al extranjero cuando quizá el problema lo tenemos en la administración. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los centros de menas? Los centros de menas son para niños y jóvenes menores de edad que llegan sin compañía, sin familiares. Muchos desconocen el idioma, porque esto hay que decirlo así. La mayoría desconocen el idioma y llegan a un centro donde en lugar de tener esa asistencia individualizada para cada uno y especializada, se les deja hacer. No hay, o sea, los funcionarios o están desbordados o pasan directamente. ¿Qué sucede? Que son, por su edad, esa gente, esos niños o esos jóvenes necesitan referencias, figuras maternas o paternas. ¿Y dónde las encuentran? Pues las encuentran en las bandas que lo el AMPA. Pero eso no es, entonces, eso ya pasaba con los latinos, con las bandas el foco latinas. De delincuencia está ahí, en la desatención y en cómo se desatienden estos centros. Yo he hablado con padres que tienen en acogida o han adoptado a niños de estos centros y entiendes rapidísimo cuál es la problemática. Pues en lugar de poner el foco ahí, o por ejemplo, mira, yo siempre pongo un caso muy significativo. No sé si recordáis que hubo un escándalo, creo que fue en el País Vasco, Vitoria, si no me equivoco, porque había el ayuntamiento, si acreditabas que estabas empadronado, pues iba y no sé si te daban 1.000 euros o algo así. Sí. Y entonces, esto lo podemos ver de dos maneras, esto tiene dos vertientes. O lo vemos que, fíjate, el extranjero que es sinvergüenza, que lo llaman de la ONG para ir y firmar y cobrar y cobra, o lo podemos ver desde, ¿quién tiene la culpa? Pues la administración que da ayudas de manera descontrolada. Si somos tan valientes para señalar los chiringuitos que suponen, que además que es verdad, que se han creado a expensas o a costa de la ley de violencia de género, vamos también a darnos cuenta que aquí estamos hablando de un chiringuito para captar votantes y claro, que el extranjero que va a cobrar esas ayudas seguramente lo haga no porque esté sobrado económicamente. Es igual que, es que yo tengo una vecina que le dan ayudas al alquiler y es marroquí y ella se va y lo subarrienda. Entonces la falta de eso es la culpa de eso es de la marroquí, pero sobre todo de la administración que da ayudas sin control. Lo mismo pasaría pues sí, cuando se compran votos. Claro, es que estos son caladeros de votos. Déjame que los oyentes nos cuente, Vanessa, por dónde van, porque hay muchísimas llamadas, pero antes Mr. House. Mr. House, sí, bueno, porque muchas veces elegimos complicarnos la vida cuando tenemos Mr. House Real Estate, que puede hacerlo por nosotros. Si tiene una casa, un local, un edificio, una nave en Madrid que desea vender, pues que confíe su inmueble a profesionales del sector. Y sobre todo que vayan, que tienen además un centro en Madrid, porque es que tu casa vale lo que den por ella. ¿Cuánto vale tu casa? Ve a los que saben. Sí. Y entonces esos te dan un precio real, no el precio imaginario, porque como la casa la queremos mucho, como es muy grande, nacimos allí, dice, uy, esta 1.000.000 de euros mínimo. Que lo dejen en manos de Mr. House Real Estate, son expertos inmobiliarios de amplia cartera de inversiones internacionales. No le voy a preguntar a Guadalupe porque además esto es su área. Es su área, sí, durante mucho tiempo. Yo si un día quiero vender una casa, ahora ya no puedo porque ha salido en la tele, pero no, la podría vender más cara, claro, pero le consultaré con ella. 91 412 6937, lo voy a decir de otra manera, un poco mejor, 91 412 6937 o www.mrhouse.es. Federico, os cuento que ha acabado de publicar un tuit Pedro Sánchez sobre el coronavirus. Nada es menos la primera referencia que hace el presidente del gobierno
Al respecto, asisto esta mañana al Comité de Seguimiento del Coronavirus. Mi reconocimiento a los profesionales sanitarios, especialmente en las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco y La Rioja, que están realizando un gran esfuerzo. Su labor es reflejo de nuestro sólido sistema nacional de salud. 4 o 5 intervenciones públicas del presidente francés, sumamente detalladas. Pero no puedes comparar el peso del pensamiento sanchista en un tuit. Se puede concentrar en unas pocas sílabas. A modo de adoquín. A ver, preguntas, ¿por dónde los van? oyentes aprovechan para plantear sus dudas sobre esa ley de libertad sexual y también para contarnos cómo está afectando ya en el día a día, después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos, Vanessa, con preguntas para Guadalupe. A ver. Sí, decía que preguntan sobre la ley de libertad sexual y hay varias ideas que se repiten. Por ejemplo, ¿cómo saber que sí es sí o cómo proteger a los hijos varones? ¿Cómo entiende usted la del sí o la ley del sí es sí en España? Hola, ¿cómo podría saber si lo hago bien? Que el sí ha sido sí. ¿Cómo lo demuestro? El sí es sí, pero ¿eso cómo se va a certificar? Había un WhatsApp que venía con un chiste que había un notario sentado al lado de la cama de la pareja. De personas que no tienen ni idea jurídica, ni idea de leyes, ni idea de nada, que se permitan el lujo de hacer una ley. ¿Qué se puede esperar? Pues nada, es como si yo me pongo también a dictar leyes. Parece ser que la mayor parte del pueblo dan por sentado que por ser varón son culpables en el caso de abusos sexuales a mujeres. ¿Qué opina usted, señora Sánchez? Gracias. Para los que además de hijas tenemos hijos, ¿pueden explicarnos en qué estamos equivocados los que pensamos que la ley del sí es sí deja a nuestros hijos en situación de indefensión ante ella? Estoy de todas estas señoras del feminismo hasta el gorro ya. No sé qué hablan patriarcado, yo no sé en qué país han vivido estas señoras, porque yo creo que desde la época de Isabel la Católica, España es un matriarcado y lo ha sido siempre. Bueno, relativo, pero en todo caso donde la mujer ha pintado más, eso... Sí. Bueno, hay que decir que esto le va a doler mucho a Pitita y a los que siguen diciendo el Papa no nos deja comernos las almejas y esas cosas, pero el catolicismo triunfa, el cristianismo primero, pues que es básicamente el catolicismo luego, como la religión de las mujeres, la que las protege precisamente de estar abandonadas en cuanto se hacen viejas o se aburre el tío. Y lo que más les molesta es que el triunfo del feminismo precisamente ha venido de la mano del capitalismo y de la revolución tecnológica. La propiedad, la facilidad de acceso al trabajo. De la revolución tecnológica, que eso es lo que dice Camille Paglia y por eso les gusta tampoco Camille Paglia, porque dice que la revolución tecnológica se ha hecho por los hombres y con los hombres. Que son los hombres los que nos han dado los derechos, y es evidente. Interesante la reflexión que hace, creo que era un oyente, decía, yo tengo una hija e hijo, ¿cómo educo a mi hijo varón, no? Para que... Sí, primero, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que el Código Penal primero no está para educar. Y a mí una de las cosas que me preocupa que se han filtrado, lo que yo no sé si será cierto, ya he dicho antes que no me gusta hablar de filtraciones, porque luego te dicen, hiperventilado, esto no lo dice, y todas esas cosas. Pero que en el prólogo del anteproyecto se habla de que sí, que el derecho penal, que la última ratio, que es la última herramienta, pero que tiene una función de educación insoslayable y que hay que utilizarlo como instrumento de educación social. A mí esto me recuerda muchísimo a esto que hemos hablado de la Revolución Soviética, donde las sentencias se emitían para educar. Por los nazis. Bueno, Carl Schmitt es el favorito de Pablo Iglesias. La maldita verborrea de la ejemplarización. No, mire usted, el derecho no está para ejemplarizar. Correcto. Y las sentencias no tienen que gustarnos, eso es algo que tenemos que tener claro. Luego, el tema del consentimiento ha sido y será, y no va a poder ser de otra manera, una cuestión de prueba. Y quienes tienen que valorar la prueba son los jueces. Cuando se dice, hermana, yo sí te creo, es la mayor falacia y el mayor peligro, es la mayor estupidez que se puede decir, porque el derecho no va de creencia, va de prueba. Para creencias tenéis las religiones, que es precisamente lo que parece que se está convirtiendo esto. Esto es una cuestión de prueba. Entonces, ¿qué problema tiene el solo sí es sí? Pues el mayor problema que tiene el solo sí es que a nivel judicial se está engañando a la gente, haciendo pensar que esto va de proteger a las mujeres cuando no consientan, porque eso ya existe. En el peor de los casos, lo que se puede esconder detrás, es lo que ha comentado Federico, es la inversión de la carga de la prueba. Detrás de la reforma
hay una serie de asociaciones muy bien subvencionadas. Bueno, Temis, la más siniestra y la más poderosa. Temis, que está en el Consejo de la Mujer. Están todas subvencionadas y están todas en el Consejo de la Mujer. Que son las que tienen iniciativa legislativa en estos casos. Sí. No, es el Consejo de la Mujer. Es el Consejo de la Mujer. Tienen iniciativa legislativa. Temis proponía, a raíz del asunto de la manada, que en los delitos contra la libertad sexual la carga de la prueba corriese a cargo del varón. Entonces, ese es el gran problema, que nos carguemos un derecho fundamental como es la presunción de inocencia. El tema de demostrarlo, aparte de las bromas y todo eso sobre los notarios, es que esto es todo una falacia, es mentira, es hacer creer a la gente que esto va de lo que no es. Esto es algo que corresponde a los jueces y eso no lo van a poder cambiar ni Irene Montero ni nadie. Lo que nos tiene que preocupar es que no haga falta demostrarlo, porque basta con que lo diga la palabra de la mujer. Bueno, se lo preguntaron a Irene Montero el otro día y no supo explicarlo. Bueno, estuvo a punto de acusar a Wyoming por hacerle esa pregunta. Pues como hasta ahora. Bueno, pues sí, como testificales y testigos, pues claro. Bueno, pues muchas gracias, Guadalupe. Quedamos 15 días. Bueno, venga, de acuerdo. Venga. Qué cerrona me ha hecho. No, perdona, es que esto es así. Esto es la modernidad, la tecnología, etcétera. Además, otras radios cerrarán por el coronavirus. Nosotros, si Dios quiere, la Virgen del Tremedal nos protege. Bueno. La Virgen del Tremedal, mira. Oye, que ha protegido a Emilia, que la llevaba continuamente. Bueno, claro, yo le di la medalla, claro. Que sí. Pero es que tiene ¿Le veo tal usted efecto. replegándose sobre eso de la creencia? No. Decía Mira, mi padre decía, sobre lo de Dios hay discusiones. Hay quien cree y hay quien no cree. Ahora, que la Virgen del Tremedal hace milagros, lo sabemos, porque ha sucedido. Lo constatamos. Lo constatamos. Cuando en Antena 3 de televisión se rompía continuamente un aparato para meter los vídeos, y decía Luis Herrero, bueno, al tiempo. Y entonces aparecía Kosovo bajo las bombas. Ahora sí, ahora vamos al tiempo. Ya aparecía Felipe González diciendo, por consiguiente, tal. Y ya la tercera digo, Luis, Virgen del Tremedal, en vos confío. No, pues, Virgen del Tremedal, en vos confío. Lo metía, el tiempo, eso es un hecho. Los primeros años de Antena 3 eran cómicos. Eran maravillosos, maravillosos. Sí. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Con la cela. Hola, soy Marta Pérez de Yoga es Vida. Anímate y practica yoga conmigo. Vamos a mejorar nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio, sistema circulatorio, elongando también los músculos, colocando nuestra espalda de una manera correcta, y además veremos trucos y pequeñas ayudas en esos momentos en los que el estrés nos invade. Anímate y practica yoga conmigo. Te espero en Libertad Digital Televisión. Namaste. Bueno, Elia, a ver, rebajas en el Corte Inglés. Rebajas en el Corte Inglés y también con la Frescocina, porque compras superiores a 15 euros te regalamos 5 para tus próximas compras en carnicería. Está muy bien. Muy serio. Cordero, pollo, pavo, conejo, cerdo, todas ellas con un riguroso criterio de selección, la trazabilidad controladísima y 100% naturales. Hay bandejas ya preparadas, el carnicero te da el corte perfecto. ¿Qué va a hacer usted? Pues mira, voy a hacer el solomillo de esta manera, pues lo cortas así. Sí, entonces, pero es que yo quiero una cosita, o sea, ves, es pollo, pero es que, claro, es que mi suegro está delicado y tal. Pues le voy a dar muslitos. Le voy a dar muslitos, que es más suave. De más suave va a entrar mejor, claro. Pues todo ¿Los hace usted a la riojana, pues mire, pues mejor. Muy rico, claro, mejor. Un chorroncito de vino y tal. No, me gusta más pollo encebollado, al ajillo y tal. Bien, entonces, pero en todo caso, claro, mejor el muslito si está regular. Es más fino, porque la pechuga ya sabes que trae gustos para todo. Bueno, pues ya sabes, carnicería y frescocina en el Corte Inglés. Bueno, vamos a ver, Noelia, cuéntame si es que hay algo nuevo que contar. Pues tengo algo nuevo, Federico. Tengo cóctel de coronavirus y tenemos que decir que la epidemia ha llegado también al gobierno, porque según confirma a esta hora Fernando Lázaro en El Mundo, confirmado el primer caso de coronavirus en la sede del Gabinete de Coordinación, Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Se trata de una mujer que había viajado a Egipto, ha estado varios días en el gabinete trabajando y después ha dado positivo, es lo que informa en estos momentos nuestro compañero. Como habéis dicho, el presidente... ¿Qué grupo es ese extraño? Es que desde que Iván Redondo tiene un gobierno paralelo yo no me aclaro. Coordinación de Estudios de Secretaría de Estado de Seguridad. Supongo que al ser Fernando Lázaro sería Interior. Pues como haya ido a la mani de ayer, ya pueden... Marlaska. Ministerio del Interior. Sí. Marlaska, que iba además ataviado
con un plumas rojo, que era una Tarea cosa de estado de dramática. interior es... De seguridad. Es interior, sí, sí. Interior. Uy, Marlaska. Al margen de ello, como habéis contado, el presidente del Gobierno va a estar presente en ese Ministerio de Sanidad, en la comisión de seguimiento, para tener la información de primera mano. Y ha estado la vicepresidenta Carmen Calvo en Radio Nacional y ella ha dicho que, claro, que se empiezan a ver ya las primeras consecuencias económicas. De hecho, la ministra de Economía y también la de Hacienda están también pendientes por si acaso. Igual que dijo ayer Ábalos, ellas tienen que llevar a cabo medidas a nivel económico para tratar de paliar lo que puede ser el golpe del coronavirus en nuestro país. O sea, que la culpa de la ruina de la economía por su pésima gestión al final la va a tener el coronavirus. La culpa y no el socialismo. Pero no solo eso, Federico, ha aprovechado también ya la cobertura para pedir al Partido Popular que, dada la situación en la que estamos, le dé apoyo a los presupuestos para poder gestionar la situación. Una manera de colocar un espacio de raciocinio político, independientemente de que representen a la derecha española, sería no dejar a una situación de obstáculo constante para que haya cuentas públicas. Nosotros damos pruebas, cuando llega un momento álgido, de ser leales al país. Pero el Partido Popular no hace esto, con políticas que son de Estado. Por ejemplo, tener unas cuentas públicas que nos permitan todo lo que hay que afrontar ahora mismo y que evidentemente para cualquier país del mundo tiene que ver también con esto. Alerta antifascista, alerta antifascista. Un momento álgido, es decir, un momento de mucho frío. Exactamente, alerta antifascista. Analfabetos en el gobierno. No hace falta vacuna, hacen falta presupuestos. Exactamente. Sí. La bolsa, ya os lo ha contado Rocío Regidor, sigue de capa caída. Todos los valores del IBEX 35 están en rojo. Más de un 6% cae y Antonio Garamendi está tratando de lanzar mensajes de tranquilidad diciendo que no lo haga. Que los Estuvo inversores, aquí por favor, tratando de convencerme. Dije, efectivamente, todavía la oratoria sagrada en el área civil tiene éxito en el País Vasco. Pasas por Deusto, que por cierto es la editorial donde está el libro de Guadalupe. En Deusto, que es dentro del Grupo Planeta, estará bien distribuido. Digo, pero como siga hablando Garamendi, pido la expresa prohibición de la COE. Pues entonces siempre he vamos. pensado que no hacía falta. Pero cuando quiso convencerme, y habla muy bien, porque el tío habla muy bien, es como un cura de los de antes y tal, digo, no, de ninguna manera. Y tenemos más 2 colegios cerrados ya en La Bastida, en Álava, Federico. Eso lo hemos comentado hace un momentito. A ver, en la crónica rosa Isabel González... En la crónica rosa 2 temas, el ay y Pantojas lo que hay, que es lo que coreaban, Sí. bueno, pues ya sabes, sus fans, las señoras... Bueno, por cierto, una que luego le aglomeración de público que vamos a ver en una semana que pasa. Tarde, ¿sabes? Pues la verdad es que la media de edad era muy de coronavirus. Sí. Fran de la jungla, sí, dice el coronavirus. No sé si me está empezando a doler un poco la garganta. No te preocupes, yo llegué ¿Sabes que soy cuando estuve en hipocondriaca? Estados Unidos, llegué y digo, en Microsoft. ¡Hala! Dice Mando Miguel, Microsoft, hombre. Ay, perdón, pues Microsoft, claro, yo lo había oído allí la primera vez. Bueno, pues hablaremos de eso, del concierto, de cómo fue y hablaremos de la llegada de Belén Esteban a la casa expropiada a Toño Sanchís y la casa estercolero. te cuento además que es que me encanta esta situación. Ayer avanzaba Patiño que probablemente Belén haga una exclusiva dentro de la casa, con toda la guarrería dentro, para de esta manera sufragar los gastos de limpieza y de reforma. Entonces, me parece que si es así, y supongo que sería la revista Lecturas, que es la que suele seguir las andanzas de Belén, estaríamos ante un nuevo fotoperiodismo absolutamente que superaría a Pipi Estrada y los frascos Estaba de vaselina. acordándome. Sí. Todo. Elementos tuve la esperanza de que fueran humanos, pero no, que eran de perro, digo, anda. Bueno. Yo Habrá tenía que esperanza de que fuera analizar. más guarro todo. Habrá que analizar, ¿eh? Por favor, no sigan a estas horas. La gente con la tostada, es verdad. Sí, la tostada, la torrija. Y hablaremos también, si cabe, de Bill Clinton, que sabes que ha dado explicaciones en un documental del motivo por el que se lió con Mónica Lewinsky. Dice que tenía picos de estrés y que fue una forma de controlar la ansiedad. Bueno, y de dar salida a los puros. Porque ahora le mandaban tantos puros de Cuba. A estas alturas sigue con esa existencia. Pero es que han hecho un documental que se llama Hillary y entonces habla él y habla ella del asunto, hablan los No dos. dicen mentiras, tralará. Vamos, vaya dos. Bueno, al es peso que se pueden comprar. Y han hablado también de sus finanzas, que esas son más No lo he interesantes. visto entero. Bueno, eso es lo que les une. Esas son más Eso es interesantes. lo que les une. Porque como pareja, digamos que sexual y afectivamente ya desapareció. Ahora, debe ser tan fuerte el negocio
que no hubo manera, ni con la Biblia por delante. Yo recuerdo que hace unos años aparecieron un par de libros sobre las finanzas de la Fundación Clinton y vamos a ver, eso es lo serio. Sí. Bueno, vámonos. Es La Mañana de Federico. Es radio.